Buenos días, yo soy Mateo y esto es Newton al Rescate, el canal que te explica todos esos temas de física que nunca entendiste. Hoy vamos a ver los distintos sistemas de unidades. Lo primero que vamos a hablar es de las magnitudes. Una magnitud física es una cantidad medible a la que se le puede asignar distintos valores, tomando una referencia o patrón para darle el valor. Un ejemplo sería la longitud, a la que yo le puedo dar un valor midiéndolo con una regla, por ejemplo, y tomando de referencia al centímetro. Estas referencias se llaman unidades y pertenecen a distintos sistemas de unidades. Antes de avanzar con esto de los sistemas de unidades, vamos a separar las magnitudes en dos tipos. Vamos a separar magnitudes en escalares y vectoriales. Las escalares se definen únicamente por su magnitud, o sea, el valor que se le da. En cambio, las vectoriales también necesitan de una dirección y un sentido. En otras palabras, las magnitudes vectoriales apuntan hacia un lugar. Un ejemplo de una magnitud escalar, que es la que solo se define por su magnitud, es la temperatura, no tiene dirección. Y un ejemplo de una magnitud vectorial es la velocidad, que siempre apunta hacia algún lugar. Volviendo a los sistemas de unidades. Estos son grupos de unidades asignadas para cada magnitud. Más adelante vamos a ver los ejemplos. Estos sistemas se dividen en dos grupos, absolutos y gravitacionales. Las magnitudes fundamentales de los sistemas absolutos son la masa, el tiempo y la longitud. En cambio, las magnitudes fundamentales de los sistemas de unidades gravitacionales son la fuerza, el tiempo y la longitud. Esto se debe a como las gravitacionales justamente están influenciadas por la gravedad. Entonces, al multiplicar la masa por la gravedad, obtengo el peso, que el peso es una fuerza. Después vamos a ver bien qué es esto de unidades fundamentales. Vamos a ver los 5 sistemas de unidades principales. Hay 3 decimales y 2 británicos. De los absolutos podemos sacar, vamos a escribir absolutos, vamos a sacar 3 sistemas de unidades. El CGS, cuyas unidades fundamentales son para la longitud, el centímetro. Para la masa, el gramo. Y para el tiempo, el segundo. El segundo sistema absoluto, vamos a ver el MKS, en el que tengo el metro, el kilogramo y el segundo. Y el tercero es el FPS, donde yo tengo para la distancia el pie, que es una F porque en inglés es feet, esto es una P, pie, libra, que es una P porque en inglés es pound, y el segundo. Y los sistemas gravitacionales vamos a ver el STD, que es Sistema Técnico Decimal, cuyas unidades principales son el metro, el segundo y el kilogramo fuerza. Como vemos, es símil al MKS, pero la diferencia es que yo le agrego esta flecha. Esta flecha se le agrega porque indica que es una magnitud vectorial en este caso. ¿Por qué es vectorial? Porque es el peso. Ya no hablamos de kilogramo como masa, como es en este caso, sino que hablamos de kilogramo como fuerza, como el peso. Esto es, por ejemplo, cuando nos pesamos nosotros, que nosotros nos estamos pesando,
en kilogramos fuerza, porque la balanza mide el peso, ¿está bien? Y nos medimos en kilogramos fuerza, no en kilogramos de masa. Entonces esta flecha significa que es una unidad de fuerza. Y el segundo sistema gravitacional es el STB, que se va a medir en pie, en segundo y en libra fuerza. Estos dos también se pueden escribir de otra manera, como también lo pueden ver escrito como KGF y LBF. Es otra manera de escribirlos. De estos sistemas, los más usados son el CGS y el MKS. Principalmente el MKS, que es el que más vamos a utilizar en física y el que más vamos a estar usando. El resto prácticamente no tienen uso, pero por lo menos a mí en el colegio me lo tomaron, así que yo lo explico. Ahora sí, vamos a ver la tabla de unidades para cada sistema. Muy bien. En esta tabla vemos distintas magnitudes: longitud, tiempo, masa, velocidad, aceleración. Faltan algunas magnitudes, como por ejemplo el campo eléctrico, pero esas magnitudes por ahora no importan. Estas son las magnitudes más importantes para ver en un principio. Lo primero lo que vamos a ver es qué nos referimos con magnitudes fundamentales o unidades fundamentales. Como vemos en los primeros tres casos, que son los sistemas absolutos, las unidades fundamentales, como habíamos nombrado, son la longitud, el tiempo y la masa. Y los sistemas gravitacionales son la longitud, el tiempo y la fuerza. Acá lo vemos. ¿Qué significa esto? Significa que con estas tres yo puedo formar cualquiera de estas unidades. Con metro, segundo y kilogramos yo puedo formar, por ejemplo, el newton. Y después con el newton, que está formado por estas tres unidades, puedo formar el joule. Y con el joule, que ven newton por metro, que el metro también es una de estas unidades, puedo formar después el watt con un segundo. Entonces, con estas tres unidades yo puedo formar el resto de unidades. Lo mismo pasa con los sistemas gravitacionales, nada más que en vez de usar kilogramo o libra, usamos kilogramo fuerza y libra fuerza. Entonces vamos a ver algunas magnitudes. Por ejemplo, la fuerza. En los sistemas absolutos, la fuerza está formada por la masa multiplicada por la aceleración. Pequeño dato, esta fórmula pertenece a la segunda ley de Newton: fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si vemos en el sistema CGS, la masa está en gramos. Y la aceleración, como vemos acá arriba, está en centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza se forma de multiplicar gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Esta unidad tiene un nombre que se llama DINA y se escribe DIN con Y. Como ven, esta unidad también está enteramente formada por las unidades fundamentales. Lo mismo pasa si la multiplicamos por el centímetro, obtenemos el ergio, que se escribe erg, y si lo dividimos sobre el segundo, obtenemos la unidad de potencia, que no tiene un nombre particular, sino que es el ergio sobre segundo. Volviendo acá un poco, el trabajo y energía, como ven, lo puse en el mismo porque implican la misma fórmula, que es fuerza por longitud, pero el trabajo y la energía se utiliza para cosas distintas. Más adelante vamos a ver los distintos casos, pero utilizan las mismas unidades. Ahora bien, dejé unos espacios sin llenar, que son los espacios de la masa en los sistemas gravitacionales. En nuestro sistema de unidades, las unidades fundamentales son la de la longitud, el tiempo y la fuerza, como les dije. Entonces, ¿cuál es la unidad de masa en estos casos? Bueno, si tomamos la fórmula de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, y la descomponemos, llegamos a que masa es igual a fuerza sobre aceleración. Así, la unidad de masa en el STD va a ser el kilogramo fuerza, porque fuerza, sobre la aceleración, que la aceleración es metro, y como el segundo al cuadrado está dividiendo, queda multiplicando arriba. Segundo al cuadrado. Esta unidad, kilogramo por segundo al cuadrado sobre metro, tiene un nombre, y se la llama UTM, unidad técnica de masa. Para el sistema técnico británico es similar. Tengo libra fuerza sobre pie, como es la aceleración, pie sobre segundo al cuadrado,
El segundo al cuadrado, como está dividiendo, pasa arriba, segundo al cuadrado. Y esta unidad también tiene nombre, se llama slug. Ahora sí podemos completar acá abajo UTM y slug. Estos no los había completado porque la densidad requiere masa sobre volumen y necesitamos unidad de masa. Entonces, generalizando el cuadro, tenemos en la primera columna las magnitudes con sus respectivas fórmulas, como es la de la presión igual fuerza sobre superficie, ¿no? Y entre paréntesis tenemos el símbolo con el que se representa, por ejemplo, una P minúscula con una flecha, porque es una magnitud escalar. Por ejemplo, el símbolo de la densidad es este que se llama, es la letra delta minúscula, y el peso específico se puede escribir como PE o con la letra ρ. El trabajo y la energía, como ven, tienen letras distintas porque implican cosas distintas. Entonces, siguiendo las siguientes tres columnas, indican los sistemas absolutos y las últimas dos los sistemas gravitacionales. En cada recuadro tenemos cómo se forma cada unidad, por ejemplo acá, su nombre y su letra que lo representa. Muy bien, hasta acá llega el video de hoy. En el próximo video vamos a saber cómo hacer pasajes de unidades y las distintas equivalencias. Si tienen alguna duda o quieren que explique algún tema en particular, déjenme en los comentarios, que yo los voy a estar viendo. Muchas gracias por ver y bueno, nos vemos en el próximo video.